Bueno, bienvenidos de nuevo al canal. Seguimos con otro problema. Este es referente a manómetros. Primero, este problema nos dice cuál es la presión manométrica dentro del tanque. Este contiene aire. Bueno, vamos a empezar realizando lo siguiente. Debemos de recordar lo siguiente, que la presión manométrica, una presión absoluta en un punto iba a ser igual a la presión atmosférica más la presión relativa, también conocida como presión manométrica. Bueno, el simple hecho de que el problema nos dice cuál es la presión manométrica dentro del tanque, nos está diciendo que no vamos a tomar en cuenta la presión atmosférica, que es la que está ingresando en este punto. Eso es lo único que vamos a saber, que no vamos a tomar en cuenta la presión manométrica, la presión atmosférica en esta parte del tanque. Vamos a realizar este problema utilizando el método que se llama recorrido manométrico. En sí no es en sí un método, sino es una forma de solucionarlo que también se llama el recorrido manométrico. Debemos saber que las presiones serán iguales en los mismos puntos primero, si está sumergido en el mismo fluido. Segundo, si están en una misma línea horizontal, que se realiza una línea que se llama líneas isóbaras. Entonces, empecemos. Otra cosa importante que debemos de saber en este problema es lo siguiente. La densidad, recuérdense que presión es igual a peso específico por H, que es la altura de la columna de líquido o de fluido que esté. Bueno, pero el peso específico del aire es demasiado pequeño y la presión que ejerce el aire en un punto no va a variar, a menos que la altura o la diferencia de altura o el tamaño de esa columna sea demasiado grande. Es por ello que en los problemas de mecánica de fluido se dice que la presión del aire será la misma en cualquier parte que esté contenido el aire. Es por ello que vamos a realizar lo siguiente. Sabemos que la presión en este punto del aire será la misma que se ejerza en este punto. ¿Esto por qué? Porque como les dije, la variación de alturas, o sea, este pedacito de alturas va a ser demasiado pequeño para que la presión que ejerce el aire varíe. Entonces vamos primero a ubicar los cambios de fluido, que eso sería importante. Esto sería el punto A, esto sería el punto B. Bueno, solo vamos a poner B. Este sería el punto C y hasta aquí el punto D. Bueno, recuérdense que va a ser la misma presión si está a la misma altura. Ahora vamos a continuar. Bueno, continuando con esto, ya identificamos los puntos. Primero, los puntos en verde son los cambios de fluido. Ahora, los puntos en azul están identificados como, por ejemplo, este es el punto A, este es el punto A', lo cual quiere decir que como están a la misma altura y es el mismo líquido, si se dan cuenta todo este pedazo de aquí es negro, lo cual es mercurio, podemos modificarlo. Recuerden, como les mencioné, la presión del aire va a ser igual en toda esta parte. ¿Por qué? Porque como les dije, el peso específico del aire es demasiado pequeño que la presión que ejerce va a variar a menos que sea a una altura demasiado grande. Ahora, ya que vamos a continuar, realicemos lo siguiente. Vamos a saber lo siguiente, que la presión en el punto A iba a ser igual a la presión en el punto A'. También sabemos que la presión en el punto B iba a ser igual a la presión en el punto B'. También en el punto C, iba a ser igual a la presión de C'. Ahora bien, recuérdense como les dije, como era presión manométrica, la presión atmosférica aquí no la tomaremos en cuenta. Ahora, este método consiste en lo siguiente. Lo que vamos a realizar es lo que sigue a continuación. Lo que se realiza o lo que se establece es lo siguiente. Cuando nosotros, un ejemplo, cuando nosotros nos sumergimos en una piscina, sentimos mayor presión. Por lo tanto, si bajamos, la presión aumenta. Por lo cual vamos a utilizar el signo positivo. Ahora, si nosotros subimos, sentimos que ya podemos respirar y eso puede ser porque la presión disminuye.
por lo cual vamos a colocar el signo negativo. Entonces, ¿en qué consiste el método? Consiste en encontrar un punto de partida en donde vamos a ir bajando y subiendo en todo este sistema. Si nosotros bajamos, va a ser positivo porque nuestra presión va a aumentar sobre nosotros. Es un ejemplo. Y si nosotros vamos a subir, la presión va a disminuir. Entonces nos vamos a ubicar primero que todo en el punto de aquí del aire. Sabemos que inicialmente va a estar la presión del aire. Ahora bien, ya que estamos aquí, en este punto, vamos a bajar hacia el punto A. ¿Y el punto A qué es? Va a ser igual al punto del aire. Sabemos que después de este punto A, ahora vamos a bajar hasta este punto. Sabemos que en este punto A va a ser la misma presión que el punto A' y por esto nos vamos a poder pasar hacia el siguiente punto. Ahora, en A', queremos pasarnos al punto B. Para eso nosotros vamos a subir, por lo cual va a disminuir la presión, por eso el signo es negativo. ¿Y qué cantidad de fluido va a estar? Vamos a estar todavía en esta pequeña columna de mercurio. Entonces recuérdense que presión va a estar definido por el peso específico del mercurio por la altura a la que vamos a estar, o sea, la altura de la columna de mercurio. ¿Y cuánto es esa altura? Si se dan cuenta, si a estos 300 que tenemos de acá para acá le restamos estos 100, vamos a obtener 200, por lo cual lo multiplicamos por 200 partido 1000. Esto porque vamos a trabajar en metros. Y recuérdense que un metro son 1000 milímetros. Por eso es que nosotros vamos a dividirlo entre 1000 para estar trabajando en metros. Ahora, ya estamos situados en el punto B. Ahora nos vamos a pasar hacia el punto B'. ¿Y esto por qué? Ya que estamos en el mismo fluido que es agua, vamos a poder seguir trabajando el mismo, porque la presión en B es igual a la presión en B', que fue lo que definimos aquí, y es por ello que nos vamos a trasladar hasta este punto. Ahora bien, ya que nos vamos a trasladar hacia abajo, recuérdense que cuando bajamos nuestra presión aumenta, signo positivo, pero ¿qué cantidad va a ser? Va a ser una pequeña cantidad de columna de agua. Entonces es el peso específico del agua. Eso por la altura de esta columna que acabo de señalar con este color anaranjado. ¿Y qué altura es? ¿Qué altura es? Recuérdense, si a nosotros tenemos 300 de aquí para acá y le quitamos estos 200, vamos a obtener una altura de 100 milímetros. Lo cual lo dividimos dentro de 1000 para tenerlo en metros. Ahora, ya que estamos en el punto C, sabemos que la presión en C será la misma la presión en C'. Para ello, automáticamente nos podemos pasar al siguiente punto. Ahora bien, queremos subir hacia el punto D. Ahora, si nosotros subimos, nuestra presión disminuye. Y ahora que nuestra presión disminuye, ¿sobre qué líquido estamos? Estamos sobre el líquido sumergidos en la parte de mercurio. Entonces sabemos que presión es igual al peso específico de mercurio por el tamaño de la columna de líquido. ¿Y qué tamaño de esa columna es? Sabemos bien que de aquí para acá abajo hay 460. Pero si nosotros a esos 460 le restamos estos 200 que tenemos aquí, lo cual nos da como resultado 260, pero como lo vamos a trabajar en metros, sería 260 partido 1000, y aquí ya tenemos los metros. Todo esto igualado a la presión atmosférica. ¿Por qué? Ya que estamos ubicados en ese punto, sabemos que la presión, sabemos que al final todas estas presiones sería igual a la presión atmosférica. Pero como nosotros la presión atmosférica dijimos que porque el problema nos decía cuál es la presión manométrica, ignoraremos esta presión atmosférica, por lo cual estará igualado a 0. Ahora bien, la pregunta del problema es, ¿cuál es la presión del aire? Y esa presión del aire es esta presión A. A la hora de despejar esa presión A, vamos a obtener como resultado lo siguiente. Vamos a obtener la presión A, va a ser igual al peso específico del mercurio por 200 dividido 1000. Vamos a eliminar estos dos ceros, que sería 2 décimos de metros, más el peso específico del agua. Todo eso va a ser igual a estos dos ceros, 1 décimo de metros. Perdón, este signo me equivoqué, estamos despejando P sub A, pasamos al otro lado, aquí estamos igualados a ceros,
Este es negativo, pasa a positivo, este es positivo, va a pasar negativo. Este es negativo, pasa a positivo, peso específico del mercurio. Se va este con este y nos queda 26 cienavos de metros. Ahora, sustituyendo todos estos datos, algo importante que debemos de saber es que el peso específico del mercurio es el siguiente. El peso específico del mercurio, vamos a saber que es de 133.280 newtons metro cúbico. Entonces, esto vamos a obtener como resultado 133.280 por newton sobre metro cúbico, todo eso por 2/10 de metro, menos el peso específico del agua en sistema internacional es de 9.810 newton metro cúbico, todo esto por 1/10 de metro, más el peso específico del mercurio, que ya lo habíamos puesto aquí anteriormente, que era igual a 133.280 newton metro cúbico, todo eso por 26 cienavos de metro, lo cual vamos a obtener como resultado una presión del aire igualada a que tenemos metro cúbico con metro, metro cúbico con metro, todo en las mismas dimensionales. Nuestro resultado será newton partido metro cuadrado y como resultado obtendremos que son 133.280 por 2/10 menos 9.810 por 1/10 más 133.280 por 26 cienavos. Obtenemos un resultado de 60.327.8 newton metros, que si lo queremos en kilonewtons lo dividimos dentro de 1000 porque es, perdón, esa es una pequeña confusión que obtuve. Entonces nuestro resultado sería que la presión del aire sería igual a 60.327.8, estos newton metros cuadrados serían igual a pascales. Entonces vamos a obtener como resultado la presión del aire es aproximadamente la presión del aire manométrica. Debemos de dejar claro esto porque no tomamos en cuenta en el problema la presión atmosférica. En ese dibujo es de 60.327.8 pascales. Solo pascales, perdón. Pascales por segundo, perdón, que es algo que me pude equivocar. Pascales. Ahora bien, vamos a realizar un análisis un poco más profundo referente al dibujo, porque creo que a veces se crea un poco de confusión. Entonces vamos a analizar lo siguiente. Recuérdense que este método se llama el método de recorrido manométrico. Ahora, ¿en qué consiste un recorrido manométrico? El recorrido manométrico significa primero tener claro qué presiones son iguales en qué puntos, y con esto vamos a ir yendo como que tipo de laberinto. Vamos a estar por todos los puntos que encontremos hasta llegar a igualar en sí hasta llegar hasta la presión atmosférica. Entonces, podemos resumir que este método significa hacer una sumatoria de presiones e igualarlo a cero. Ahora bien, ¿cómo fue que lo hicimos? También les dije anteriormente que la presión del aire no iba a variar en ningún punto en donde haya aire. Esto debido a que el peso específico, como recuérdense que presión es igual al peso específico por la columna de altura, por una altura h que esté, y el peso específico del aire es tan pequeño que la presión va a variar solamente cuando una altura sea demasiado grande, que en este caso no es el caso. Entonces, primero hacemos líneas isóbaras, que si habían estas, sabemos que la presión en este punto será igual a este punto. Entonces, vamos a obtener aquí el primer punto. Recuérdense que vamos a ubicar nuestros puntos donde haya cambio de presión. Posteriormente a ello, lo que hicimos fue encontrar qué puntos van a ser iguales a esas presiones. Por ejemplo, este era el punto A, y sabemos que este punto iba a ser A', iba a tener la misma presión. ¿Por qué? Primero está en el mismo líquido, que es el mercurio, aquí negro, y a su vez está en una misma línea isóbara.
igual aquí, y va a ser nuestro punto B. Posteriormente a ello, esta línea sobra solo por estar sumergido también en agua este punto y va a ser la misma presión. Ahora bien, también este punto C iba a tener la misma presión que este punto C', esto puesto que está también sumergido en el mercurio. Entonces, ¿en qué consiste todo esto? Es primero encontrar los puntos en donde hay variación de líquido, de fluido. Posteriormente a ello encontrar qué puntos son iguales. Cada vez que sea un punto igual, a la hora de analizar todo el sistema, podemos dar un pequeño brinco para pasarlos al siguiente punto, como habíamos dicho anteriormente. Entonces, se recuerdan que se inició de la siguiente forma. Íbamos a obtener que empezar que la presión del aire íbamos a estar aquí. Digamos, este va a ser presión del aire. Entonces, todo el sistema empezó. Como nosotros bajamos y dijimos que si bajamos va a ser positivo porque la presión va a aumentar y si subimos va a ser negativo porque la presión disminuye, bueno, nos paramos en este punto, ubicamos el punto. Luego, ya que bajamos hacia el punto A, sabíamos que la presión del aire iba a ser positivo. Ahora bien, estábamos en el punto A. Entonces, como estábamos en el punto A, nos pudimos pasar al punto A', puesto que era la misma presión. Ahora, estamos en el punto A'. Recuérdense que el método consistía en recorrer todo este sistema, saltándose puntos y llegar hasta aquí, hasta este punto que al final que iba a ser la presión atmosférica, que no la tomamos en cuenta porque el problema nos pedía una medida manométrica, lo cual una presión manométrica, también conocida como relativa, no toma en cuenta la presión atmosférica. Ahora, ya que seguimos con todo esto, estábamos en el punto A', luego, ya que subimos, nuestra presión iba a disminuir. Pero ¿qué fue lo que subimos? Es como que estuviéramos en un carro. ¿Qué fue lo que subimos? Subimos un pequeño tramo ¿de qué? De mercurio. Entonces era el peso específico del mercurio por la altura H1, que vamos a llamar aquí H1. Luego, ya que estábamos en B, como B y B' era la misma presión por estar en agua sumergido, nos vamos a pasar a B'. Ahora, nos deslizamos hacia abajo hasta C, cuando bajábamos aumentaba nuestra presión, ya que aumentó, ¿en qué líquido estábamos sumergidos? En agua. Por lo tanto, era el peso específico del agua por una altura H2, que era esta de aquí para acá. Ahora bien, la presión en el punto C iba a ser igual a la presión en el punto de C'. Entonces ya nos ubicamos en C'. Ahora vamos a subir hacia el punto D. Cada vez que subimos, nuestra presión disminuía. Entonces, ¿qué iba a suceder? ¿Qué parte de recorridos pasamos? Subimos esta pequeña altura H3. ¿De qué fluido? Del mercurio. Entonces, era el peso específico del mercurio por la altura H3. Ahora bien, ya que subimos al punto D, debemos de subir hasta el final. Cada vez que subimos era un signo negativo y iba a ser menos presión atmosférica. Todo eso igualaba a cero, porque recuerden, consistía en hacer una sumatoria de presiones igualados a cero. Ya que lo igualamos a cero, no tomamos en cuenta la presión atmosférica, puesto, como lo vuelvo a mencionar, nos dice que era una medida de una presión manométrica. Entonces, el problema aquí era cuál era la presión del aire. ¿Y cuál era esa presión del aire? Esta incógnita. Despejando de ahí, tuvimos el resultado de 60.327.8 pascales. Entonces, todo este sistema, en sí, los sistemas de estática de fluidos, iba a consistir en hacer un recorrido manométrico, tipo laberinto. Gracias por ver el video y en otro video analizaremos otro problema.